que es profesor honorífico de la Universidad de La Rioja y doctor en Historia Moderna. Tiene la palabra don José Miguel Delgado. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Marcos que contara conmigo para poder presentar esta conferencia de hoy. Por supuesto, a Diego y a Sergio por haber aceptado que hoy presida esta mesa y, por supuesto, a las instituciones que lo organizan. El Instituto de Estudios Riojanos, a la Delegación de Defensa y al Ateneo, que sin ninguna duda nos acoge. Estoy contento de poder estar además hoy presidiendo esta mesa porque los dos han sido alumnos en la universidad, un poco más antiguo aquí Diego, un poco más moderno Sergio. En el caso de Sergio, además, pues tengo el honor de haber podido dirigir su tesis doctoral, así que para mí es un placer poder estar aquí hoy con ellos. El tema que sin ninguna duda creo que es atractivo ya solo por el título, y estoy seguro que lo que ellos nos van a presentar pues todavía lo hará más interesante: mitos asediados e historias sitiadas. Creo que es un juego de palabras que sin ninguna duda nos están mostrando ya esa aproximación hacia lo que vamos a escuchar, y dentro de todo este ámbito en torno a ese 1521, que es lo que nos viene acogiendo. Rápidamente, porque lo importante es lo que hablen ellos y no lo que yo diga. Sergio Cañas, lo presento en primer lugar porque es el primero que va a hablar, según me han comentado ellos mismos. Es licenciado en Humanidades y doctor en Historia Contemporánea con mención internacional, y como he dicho antes, además el placer de haberme podido dirigir la tesis, ¿no? Además hemos colaborado en varios momentos en trabajos sobre el ferrocarril en La Rioja, un libro que además luego editó el Instituto de Estudios Riojanos, un viaje sobre raíles, La Rioja 1863-2013, y además él ha centrado mucho sus trabajos en Calahorra. Su tesis doctoral es sobre Calahorra y la iglesia en Calahorra a lo largo del siglo XIX, pero también ha trabajado sobre la historia de Calahorra, la historia de las industrias de conservas vegetales en Calahorra, y eso le ha permitido también aproximarse a diferentes poblaciones, como el reciente libro que acaba de publicar sobre Nalda. Así que creo que tiene mucho que decir y nos hará esa primera aproximación. Además, como consecuencia de la tesis doctoral y formando parte de ese personal investigador, pues pudo estar una temporada en Zaragoza y sobre todo una muy interesante estancia en la Universidad de Salerno en Italia. Bien, además en la actualidad, desde el 2018, es el director del área de Historia y Cultura Popular del Instituto de Estudios Riojanos. Diego Tellez, a mi izquierda, también doctor en Humanidades, porque se formó en Humanidades en la Universidad de La Rioja, fue premio extraordinario de doctorado en la universidad, y en la actualidad está adscrito al Departamento de Ciencias de la Educación. También ha recorrido el mundo en sus investigaciones y en su formación. Ha estado en la Universidad de Virginia, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Además, ha obtenido el premio Pablo Lavie de investigación ya en el 2007. Empieza a pasar el tiempo. Y, por supuesto, quiero destacar una obra que creo que es muy interesante sobre Ricardo Gual, que recopiló un trabajo realmente excepcional, con toda luego la correspondencia entre el duque de Huéscar y Marqués de Ensenada. Es decir, en este caso se ha movido más en el siglo XVIII, no únicamente, pero diríamos que está dentro de esas realidades. Y recuerdo cuando, después de una estancia en Uruguay, volviste a Logroño, pues esos trabajos que llevaste, lleva por título muy sugestivo, que es Memoria del hielo, el Uruguay antártico, donde hizo escala por el mar Antártico, y que creo que le ha permitido tener un conocimiento con otras realidades y con otros medios. Bueno, insisto, ya acabo mi presentación, y creo que lo importante es ahora lo que ellos nos tienen que decir dentro, repito,
de ese título, Mitos asediados e historias sitiadas. Cuando queráis. Muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar a exponer el tema que he preparado en colaboración con mi colega el doctor Telle, quisiera dar las gracias rápida y sinceramente a todas las personas e instituciones que han colaborado en este ciclo. Empezando por el Consejo Académico del Instituto de Estudios Riojanos, porque mis colegas desde el primer minuto me apoyaron y animaron a desarrollar esta actividad desde el área, siguiendo con la Delegación de Defensa en La Rioja, cuyo delegado hoy nos acompaña, porque ha tenido una grandísima acogida también desde el primer minuto en el que se les puso la posibilidad de contribuir a este ciclo, y además también le agradezco su cercanía y amabilidad. Lógicamente, en este tipo de actividades cuyo fin último es trasladar el conocimiento al público, pues merece que les agradezca la presencia a todos ustedes, ya que sin ustedes este tipo de actividades no tendrían ningún sentido. Tampoco me olvido de agradecerle a Marcos Gutiérrez, porque es el verdadero promotor desde hace 8 años de este ciclo de conferencias y tengo la suerte de conocerlo y trabajar con él desde hace 3. Y por último, tengo que dar las gracias a este presentador de lujo que nos acompaña, como el profesor José Miguel Delgado, quien además de ser un magnífico director de tesis, también es un gran amigo. Y como no me puedo olvidar de mi ilustre colega, el profesor Diego Telle, quien también fue profesor mío, y con el tiempo hemos venido de grandes compañeros de trabajo y buenos amigos. Dicho este exordio, vamos a comenzar a desvelar qué se esconde detrás de ese título de Mitos asediados e historias sitiadas. Como cualquier vecino de Logroño sabe, y posiblemente todos ustedes conozcan, si nos preguntásemos sobre la fiesta de San Bernabé o el sitio de Logroño, todos diríamos que esta fiesta de San Bernabé conmemora el asedio que la ciudad sufre entre mayo, a finales de mayo y junio de 1521, por parte de un ejército con mando francés que servía a las órdenes del rey Francisco I de Francia. Más aún, si no sabemos más la definición, pensaríamos que se celebra la resistencia de la ciudad ante un ejército numeroso que desistió de su empeño de tomarla el día 11 de junio, el día de San Bernabé. Esta definición que hago de la fiesta, del acontecimiento histórico que motivó la fiesta, es a grandes rasgos rigurosa frente a la idea que pervive en el imaginario colectivo y la idea que todavía hoy podemos encontrar en muchos textos que se han publicado sobre el tema, sobre la historia de Logroño. Pero está sujeta, como ya se ha ido diciendo a lo largo de estos días en el ciclo, a matización y debate. Ya que lo que a mí me importa señalar es que es una definición incompleta. No explica ni cuánto, ni cómo, ni por qué, ni con qué fin se llega hasta ese sitio, pues ser más precisos y recoger la idea que ayer lanzó el programa Bernal. Tampoco dice nada sobre las consecuencias que este hecho histórico tuvo y se deriva. Es decir, que nos deja muchos interrogantes en el camino. Y esas algunas, yo las voy a intentar cubrir esta tarde a través de diferentes autores que durante 500 años han escrito y han investigado sobre el tema. No porque piense que ellos nos van a dar las claves de lo que pasó, de lo que siguiendo el método científico aplicado en la historia podemos concluir que pasó, sino porque pienso que esa literatura sobre el sitio histórico de Logroño es la que ha contribuido a formar una idea heroica que forma parte del imaginario colectivo y nos da por esta definición que acabo de ofrecerles. Y como suele ocurrir en tales casos, lo ha hecho siguiendo la tradición creativa de la ficción más elemental, es decir, presentando un relato maniqueo entre buenos y malos, entre héroes y villanos, magnificando las virtudes propias y engrandeciendo los vicios ajenos, cuando él directamente ha incorporado elementos ajenos al propio sitio de Logroño, pero que parecen razonables porque se han sacado de la historia en general. Gracias a este proceso de organización colectiva de la ciudad de Logroño, del sitio de Logroño, se ha creado un relato más o menos sólido, fácil de integrar, porque el héroe es toda la ciudad y porque está bien construido desde el punto de vista del relato épico. Por otro lado, tampoco quiero resultar adamista, es decir, no quiero que mi capacidad crítica me ciegue y darles a entender que realmente todo lo que escribieron los autores anteriores a nosotros está mal y es erróneo, porque también voy a establecer las principales aportaciones e interpretaciones que los distintos autores han hecho en 500 años, más o menos establecidos por escuelas historiográficas, pues lo que me interesa mucho resaltar es que estos relatos hay que entenderlos en su contexto histórico-cultural, ya que si algo he aprendido de estos dos grandes maestros de historiadores es que la historia no juzga, sino que la historia explica. En primer lugar, la historia del sitio de Logroño de 1521 comenzó a ser un tema introducido en los libros de historia desde finales del siglo XVI.
al menos en los trabajos de autores como Gonzalo Illescas, posiblemente el primer autor que escribe sobre los comuneros, y en la historia de España del padre Mariana, encontramos muy resumido el asedio de Logroño. Simplemente en estas obras se sintetizan las fechas y las luchas de España y Francia por Navarra, y en el caso del padre Mariana, dice que las tropas francesas estuvieron muchos días sobre Logroño, pero no claro más. Es decir, para estos autores, el sitio de Logroño apenas es un pequeño episodio histórico dentro de la historia general de España y muy circunscrito a la pelea entre Carlos V y Francisco I. Ya en el siglo XVII, diferentes autores se encargaron de dejar constancia de lo ocurrido con más detalle. Por ejemplo, Fray Prudencio de Sandoval, posiblemente el primer escritor que narra la serie con más detalle, comienza hablando igualmente de la pugna de Francisco I y Carlos V por el imperio, pero además refiere las alianzas del rey francés y, cito textualmente, algunos malos españoles, que son los comuneros, y además la alianza que el rey francés tiene con Enrique de Labriz, a la sazón el hijo de los desterrados reyes de Navarra en 1512. Y estas son las tres claves históricas generales que nos permiten entender el asedio. Por un lado, la enemistad de dos reyes, el emperador Carlos V y el rey Francisco de Francia, que luchan por hacerse con la hegemonía en Europa. Por otro lado, la anexión del reino de Navarra por parte de los reyes de Castilla y Aragón. Y en tercer lugar, la rebelión comunera que se desató en algunas ciudades castellanas contra el dominio imperial de Carlos V. Además, Sandoval indica que los franceses eran liderados por el señor Gasparrot, cito textualmente, a quien los de Logroño dicen con engaño que mataron. Y esto para mí es muy importante, porque ya este autor discrimina entre las cosas que se decían en Logroño que habían sucedido y lo que pasó o pudo pasar, y Sandoval puede demostrar. Luego además veremos de dónde viene este mito del supuesto asesinato de Gasparrot. A continuación, Sandoval nos relata todos los pequeños episodios que ocurrieron en Logroño desde la llegada del ejército francés hasta que abandonan el sitio de Logroño. No lo hace como parte de una historia local, sino como un hecho de la historia general española. Sin embargo, sí que comienza a dar muchos datos que luego serán seguidos, matizados o desmentidos por autores posteriores. A saber, que las tropas francesas se componían de 12.000 infantes, 800 caballeros y artillería, que las tropas logroñesas se refuerzan con soldados de Navarra y Guipúzcoa, que han oído después de que Francia hubiera conquistado esa zona, y que en la propia Navarra había dos bandos, quienes apoyaban la conquista francesa y quienes estaban del lado castellano, que son a la sazón quienes llegan a Logroño para refugiarse aquí y defenderla de las agresiones francesas. Además, subraya que cuando las tropas invasoras llegan a Logroño gritaban «Viva el rey, la flor de lis de Francia y la comunidad de Castilla». Es decir, que entre las pretensiones del ejército francés estaba no solo la de colocar a su vasallo como rey de Navarra, sino también la de ayudar a los comuneros y así torpedear la elección de Carlos V como emperador. Aunque su prosa desde luego es mucho más sobria, y solo dice que el ejército francés pide paso para llegar a Burgos, y cito textualmente, la fortaleza para su rey, la plaza para correr toros y bastimentos para su campo. También dice que el corregidor de Logroño, según Sandoval, era Pérez de Guevara, y que Pérez de Guevara ya estaba al tanto de la llegada del ejército porque se había dedicado a recoger soldados, fugitivos de Navarra, y que fue el que le niega el paso a las tropas francesas y por eso asedian la ciudad. El autor también refiere que se decía en la época que el censo lo realizaron 30.000 soldados, pero no la cifra, solo lo refleja que dice que es un eco popular del asedio. Además de relatar algunos intentos de conquista y enfrentamientos que dejan, según su testimonio, 300 franceses muertos junto a algunos defensores, también se señala que las autoridades urbanas decidieron que las mujeres, los niños, los ancianos y los tullidos tendrían que salir de la ciudad, donde solo debían quedar frentes de armas y capaces de defenderla. También nos habla de estrategias de resistencia de los defensores. Por ejemplo, es muy conocido el episodio donde hacen salir por una puerta de Logroño a una tropa lejos del punto de campo francés, y este destacamento en silencio empieza a hacer ruido y a batallar para entrar por una puerta a la vista de los franceses con el fin de simular que realmente Logroño estaba recibiendo tropas de refuerzo. También nos refiere la anécdota o la hazaña de que los defensores de Logroño anegan las acequias para inundar el campo francés. Tras los bombardeos y algunos intentos infructuosos por asaltar los muros de Logroño, según Sandoval, y después del lanzamiento comunero, llegaron noticias de que vienen de Burgos 12.000 infantes y 2.000 caballeros, de los cuales al menos más de 4.000 hubieran podido entrar en Logroño para el día de San Bernabé. Finalmente, como ustedes saben, los franceses huyen para replegarse al refuerzo militar que vive en Logroño. Pero Sandoval no cree totalmente todo lo que dice, y por eso explica y desmiente una anécdota que se convirtió en mito, y dice lo siguiente: un día antes de la retirada francesa, un soldado logroñés llega hasta el convento de San Francisco,
donde cenaba la oficialidad francesa, y mata de un tiro al comandante francés, señor de Esparro. Eso envalentona a los logroñeses y asusta a los franceses, que por este motivo deciden abandonar el sitio. Sandoval lo que realmente dice es que mató a un oficial, pero no a Esparro, como decían los de Logroño en esta época. Además, también explica las conclusiones del suceso. El emperador Carlos V, del premio por los señores de Logroño frente a los comuneros y frente a la invasión francesa, les concede en 1523 una serie de privilegios que están documentados y que luego hablaremos en los tiempos. Muy distinto a este relato de Sandoval es el que presenta un autor, un célebre personaje de Logroñés en el siglo XVII como Álvarez de Castro, que pasa por ser el primer historiador de la ciudad de Logroño. Este autor crea un texto tremendamente laudatorio con el fin de perpetuar la memoria y reforzar ante la monarquía los títulos reales que Logroño había recibido en 1444 y los privilegios que Carlos V les dio en 1523. Como sabemos, se trata de incluir en el escudo de Logroño las 3 flores de lis, además de una serie de concesiones fiscales. El hecho de que Álvarez de Castro quiera crear esta obra se debe a que pretende de que a Logroño se le conceda voto en Cortes, es decir, que va a tratar de convencer al rey Felipe IV de la lealtad logroñesa para con la monarquía española a través de una narración idealizada del sitio de 1521. Por eso, a mi entender, exagerar el episodio. Para él, el sitio de Logroño es comparable a los combates más famosos de la historia de Grecia, Roma y España, como si todo formase en un continuum histórico. Dice basarse para escribir textualmente en el decir de los antiguos de aquel tiempo. Esto es, que recoge supuestamente lo que le han contado que pasó personas que supuestamente vivieron el asedio, y claro, como había pasado más de un siglo, nadie podía afirmar un debate. Como no prueba nada de lo que dice, parece que solo pudo recoger ecos logroñeses más o menos populares, más o menos inventados, y los une a una recreación hecha para demostrar al mundo y al rey de España que los de Logroño eran la quitaesencia de las virtudes españolas de aquel tiempo. Para él, la conmemoración de San Bernabé, su significado es claro, dice lo siguiente: representa la grandísima y felicísima victoria que la ciudad tuvo de los franceses. Por lo demás, tampoco difiere lo esencial de lo hecho por Sandoval, salvo por un detalle. El levantamiento comunero no fue un episodio de desobediencia al rey, porque la nación española, entre otras muchas cosas, en que se aventaja a las otras, es en el amor, fidelidad y obediencia a sus reyes. Para Álvarez de Castro, el levantamiento comunero es culpa de los extranjeros y de la mala cabeza del mundo. También introduce novedades que no están totalmente claras en los libros anteriores y que de hecho lo único que hacen es agrandar la hazaña. Por ejemplo, da por hecho que desde Francia llegaron 30.000 soldados. Además, aporta información local sobre cómo se organizó la defensa de la ciudad y nos refiere a un episodio mítico donde todos los hombres de Logroño se conjuran en Santiago para resistir contra el invasor francés. También se clama por la defensa de la religión, el rey y la patria. Pero es que a continuación de este episodio hace entrar a las mujeres en escena y finalmente a los hijos e incluso a los siervos. Es decir, trata de presentar a un vecindario totalmente comprometido con la defensa de la causa de la corona española, de la religión católica, al tiempo en que concede protagonismo a toda la sociedad. Por supuesto, en este relato, todos los defensores son logroñeses y no hay ninguna persona de fuera de Logroño. Sin embargo, no todo es mero relato cuando dice que para conmemorar San Bernabé se disparaba ya en el siglo XVII la artillería francesa conquistada, y esa artillería se pierde en 1591 cuando se llevó a Aragón. Al menos es una de las tesis manejadas por la historiografía posterior, aunque desde luego no es la única que hay. También explica que tras 1521 se tuvo que fortificar de nuevo Logroño y que ese privilegio fiscal se usó precisamente para arreglar edificios, murallas y tierras destrozadas por el asedio. Durante el siglo XVIII, a la sazón del siglo de la Ilustración, de las luces y del periodismo borbónico, no encontramos muchas obras que traten la historia del sitio de Logroño, aunque sí reediciones de la obra del padre Mariano. Por ejemplo, en los textos de Jovellanos tan solo se limita a relatar lo que era bien conocido, que el sitio de Logroño por Francisco I tuvo lugar a finales de mayo de 1521. Aún así, las pocas novedades son para mí muy importantes. Por ejemplo, Flórez, que trata el sitio de Logroño en su clave historial, muestra un punto de vista más crítico, propio de la Ilustración, y de un momento histórico donde Francia y España, las coronas, han dejado de ser enemigas y son ahora aliadas. Con todo, lo más significativo de su relato sobre la serie de 1521 es que aporta algunos datos nuevos. A saber, los franceses trataron de conquistar Logroño y perdieron 6.000 soldados en esta campaña, no en el sitio, sino en toda la campaña bélica. Y todas por artillería gracias a la reacción española, aunque en estos relatos el hecho popular brilla por su ausencia.
En los primeros años del siglo XIX se retoma esta obra de Flores, pero con algunas añadiduras más propias del tiempo histórico de la centuria decimonónica. Así, Malo, que es el editor de la obra de Flores, refuerza la idea de que la revuelta comunera se debe a la presencia de extranjeros despóticos en los altos cargos del Estado y la pretensión de Carlos V de hacerse emperador con el oro castellano. Es decir, que sin quitar responsabilidades a Francisco I, también pone encima de la mesa una crítica frente a la idea de monarquía universal del emperador Carlos V, de quien dice no le bastaba con dominar dos naciones. Posiblemente, es una interpretación que hago yo, sea también un dardo que lanza a los coetanos contra Napoleón y su fracaso a la hora de conquistar España en la guerra de la independencia. Más avanzada la centuria decimonónica, Evaristo San Miguel, famoso político liberal, militar y revolucionario español, presenta el sitio como un episodio de las luchas europeas entre Francisco I y Carlos V. Debido a la pericia militar de San Miguel, explica que fue una acción menor y breve, pero muy importante, porque ante los muros de Logroño se eclipsó la buena estrella de Francisco I. Además, aporta una información militar muy valiosa, referente a la historia militar del siglo XVI, que nos permite entender el sitio en toda su complejidad. Por ejemplo, dice que los sitios en el siglo XVI no estaban avanzados como otras técnicas militares, y aunque las murallas de Logroño eran medievales, el uso de artillería con pólvora era en sus momentos más aparatoso que eficaz, por lo difícil que era acertar en un blanco a distancia. Por eso, concluye San Miguel, los sitios eran lentos comparados con los del siglo XIX, que son los que él protagoniza, y hacían que el valor del soldado luciera más que el del artillero, pues las ciudades normalmente se tomaban al asalto y con escalas. Para él, este hecho es la clave de por qué el ejército francés no pudo tomar Logroño, a pesar de que, y cito otra vez a San Miguel, Logroño no pasaba de ser una plaza fuerte y sus defensas eran bastante mediocres. Justo a mitad del siglo XIX, al tiempo en que se establece la nación política española y comienza el dominio sociocultural del nacionalismo español, es cuando se vive un renacimiento de la épica local. Así, por ejemplo, Bobantes habla de un recuerdo histórico glorioso y de una hazaña donde la guarnición de Logroño rechaza a un ejército muy superior. Por otro lado, también se produce un cambio de visión frente a los comuneros, tenidos como antecedentes de los liberales. Otro autor, por ejemplo, que contribuye a crear este mito es Modesto Lafuente, para quien el sitio de Logroño es importante, y cito textualmente, por hacer notar un rasgo de españolismo de los que habían seguido las banderas de las comunidades y acababan de ser derrotados y vencidos. Es decir, que a los comuneros ya no eran enemigos del rey, y tampoco eran aliados de Francisco I. También se vuelve a señalar la importancia de la nobleza y de los elementos populares en la resistencia logroñesa. Esta visión fue clave en el siglo XIX, por cuanto muchos otros autores que voy a citar la siguen al pie de la letra. En general, hasta el final de la Restauración, se habla del sitio de 1521 como del arranque del más generoso amor a la patria, en textos trufados de mucha ideología nacionalista. Con todo, a medida que nos acercamos al final de la centuria, se concede más importancia al papel de la nobleza que al de la población común. Algunos autores, como Paluzie, todavía agradecen más el hecho y dicen que el hecho de que el escudo de Logroño contenga las flores de lis acreditan la grandeza y elevación de la ciudad sobre el resto de las ciudades. Otra idea importante, que surge en el siglo XIX, es que el sitio de Logroño comenzará a verse como un episodio más de la lucha heroica y resistencia de la historia de España, comparándose con hechos más recientes del siglo XIX, como los asedios de Gerona o de Zaragoza, por parte de las tropas de Napoleón. Aunque en este caso se pierde sobremanera el componente local, también de este modo creo que el mito del sitio, logra pervivir fuera de Logroño y de La Rioja, porque se incluye entre las gestas heroicas de la historia española. Conforme nos vamos acercando ya al siglo XX, este tono nacionalista y épico aumenta. Y por ejemplo destaca Gómez, el autor de Logroño histórico y el sitio de Logroño, quien sigue esta tradición nacionalista española y compara el episodio con otras gestas españolas, no ya del siglo XIX, sino de toda la historia. Así, Numancia, Covadonga, Lepanto, Vallel, Zaragoza, Gerona, todo sustanciado en que eran gestas, episodios heroicos de la historia española en defensa de la religión y de la patria. Sin embargo, sí que es cierto que Gómez es de los primeros autores en visitar el archivo municipal para hablar del sitio y aporta algunos primeros datos. Así se empiezan a barajar diferentes cifras para el ejército situador. Se hablan de 6.300 soldados, 30.000, 12.500, 28.000, 15.000. Autores como Gainza, en 1921, Grupo de Sever, muchos otros, tan solo se van a dedicar ya hasta su muerte a repetir todos estos mismos datos. No es hasta finales, ya como intervención, no es hasta finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX
cuando autores muy volcados en la historia social ponen el foco más en las consecuencias del sitio del 1521 que en el propio hecho. Por un lado, esto posibilita comprender la importancia del sitio de Logroño y explicar por qué es un episodio legendario para la historia local, a saber, por el financiamiento del absolutismo, la finalidad del gobierno con la corona, la importancia que cobrarán los pendientes de hidalguía, de las acciones militares de los antepasados, etcétera, etcétera. En general, se refuerza todos estos tonos populares, como la acogida de peces del Ebro, los animales que se mostraban por encima de las murallas para designar a los franceses, y todas estas historias que nuestros abuelos, padres nos han contado generación tras generación. Sí que es cierto, y con esto voy a concluir, que también a finales del siglo XX se produce otro intento por rescatar la historia militar del sitio a finales del siglo XX, que dejando a un lado aspectos de la historia social, ven el sitio de Logroño como un hecho impactante para la sociedad de su tiempo, porque a cada invasión francesa que hubo después se recordaba lo sucedido en Logroño en 1521. Por ejemplo, sucede en el sitio de Fuenterrabía en 1638, para el que no había otro antecedente directo salvo el sitio de Logroño. Ahora bien, todavía quedan muchas cosas por investigar, muchas investigaciones por hacer, y por eso precisamente creo que este ciclo de conferencias cobra sentido en el quinto centenario, así como todas las actividades que este año desde distintos estudios rojanos se van a desarrollar y se mostrarán públicamente en las próximas semanas y meses. Con todo, la historia siempre es compleja y quedaría mucho por explicar, por lo cual yo creo que nada mejor que el profesor Diego Tellez, a la sazón el investigador que ha trabajado con el Instituto de Estudios Riojanos para realizar una investigación desde hace un par de años, con el fin de poner negro sobre blanco qué ocurrió y qué no ocurrió en el sitio de Logroño de 1521, y que si Dios quiere, saldrá dentro de un mes ese trabajo editado en un libro que editaremos entre el día y el Ayuntamiento de Logroño. Confío en que este rápido repaso por la historiografía del sitio de Logroño les haya sido ameno y cedo la palabra a la ponente. Muchas gracias, Sergio. No sé si se ve bien. ¿Sí? Vale. Bueno, primero de todo, yo también quiero sumar a los agradecimientos de mis compañeros, tanto institucionales como personales. No quiero extender mucho, no los enumeraré uno por uno como han hecho ellos, pero sí me detengo particularmente en el placer que para mí supone compartir mesa con el que fue uno de mis grandes maestros en la carrera y con el que fue uno de mis primeros alumnos también en la carrera. Es una curiosidad que no puedo dejar de destacar y de disfrutar muchísimo, porque aunque uno ha toreado ya en muchas plazas, la verdad, como bien decías, José Miguel, ya los años van cayendo para todos, pues no se da tan a menudo esta circunstancia de compartir tarima o mesa con un antiguo maestro y con un antiguo discípulo que ahora, como bien ha dicho, es un amigo y colega. La verdad es que yo hoy me enfrento a un dilema bastante importante porque, claro, yo me muero de ganas de contarles a todos ustedes los descubrimientos que hemos ido realizando a lo largo de estos 2 años. Han sido muchos archivos, mucha mascarilla para ir a algunos archivos. De hecho, como ustedes imaginarán, investigar en circunstancias normales es un trabajo bastante arduo, pero hacerlo en el último año ha sido una pesadilla. Pero tampoco les puedo adelantar demasiado, porque tenemos en capilla un libro, algunos lo llamarán ladrillo directamente, de aproximadamente unas 500 páginas, donde desmenuzamos de un modo muy pormenorizado no solo las fuentes documentales, que son muy importantes, son básicas, pero también toda esta extensa bibliografía que ha trabajado la serie, el cerco, yo prefiero llamarlo cerco, que es el vocablo que utilizaban contemporáneamente ellos. Uno coge las fuentes del 16 y nadie habla de eso. Nájera, cuando están todos hablan de Logroño cercano. Tiene su lógica. Era la palabra que se usaba. Vayan ustedes al vocabulario de Nebrija y no encontrarán sitio, no encontrarán asedio, encontrarán cerca. Covarrubias sí, y hasta sí. Asedio no. Y hay que esperar al siglo XVIII para ver la aparición de esta palabra. Lo digo porque ha habido cierto interés en la cuestión y es uno de los aspectos que también hemos trabajado, ¿no? Yo prefiero el cerco y de hecho el título del libro es El cerco de Logroño en 1521. Haciendo seguidismo de las fuentes, ¿no? Es lo principal. Decía que las fuentes documentales sí son básicas, desde luego. Tenemos mucha suerte de poder hacer este libro en la actualidad. Imagínense a Sandoval, que bueno, cronista oficial de Felipe III por enchufe, claro, ¿no? El apellido es el de Duque de Lerma, su primo, enchufado. Pues
Spanish Way of Life, supongo. Pero además era un personaje que muchos otros autores posteriores tachan de negligente, de crédulo, incluso hablan de que es un plagiador y de que utiliza materiales de otros autores. Esto es bastante habitual, no obstante, los cronistas. ¿Cómo nos podemos fiar entonces, ¿no?, de alguien que viene con esas credenciales? No obstante, es uno de los mejores, yo los denomino apologistas, ¿no?, o constructores de mitos, porque dentro de todo fue uno de los pocos que consultó la documentación. Cuando uno examina los archivos, me fui poniendo una diapositiva con estos constructores de mitos o libros que han trabajado sobre el sitio de Logroño, libros, artículos, hay un poco de todo, pero son los grandes jalones, ¿no?, en este capítulo que nosotros dedicamos en la obra acerca de la construcción mitológica o perpetuación, porque algunos no añaden, sino que simplemente... Bueno, decía, ¿qué hubiera hecho Prudencio Sandoval? ¿Qué hubiera hecho Jiménez? ¿Qué hubiera hecho Barrán? Barrán también consultó fuentes en Simancas. Si hubiesen tenido pares, sobre todo si hubiesen tenido Gálica, las cartas de Asparros. Yo le llamo Asparros, lo aclaro desde aquí, ya sé que todos estamos más acostumbrados a Asparrot, pero uno cuando ve las firmas, pues normalmente, mayoritariamente firmaba Asparros, entonces yo le llamo así, pero pueden encontrar Asparrots, Esparros, Espar, Lespar, en fin, cuando se consulta la bibliografía francesa aparecen muchas veces, pero yo le llamo Asparros. Pues ¿qué hubiéramos podido hacer hace 100, 200 años con un Pares, con un Gálica, con un archivo abierto del Archivo General de Navarra que ha puesto a nuestra disposición todo el fondo RENA? Bueno, habíamos hecho maravillas, ¿no? Así todavía hace falta ir a los archivos, porque hay mucha documentación que se conserva todavía in situ sin digitalizar y complementa esa visión que ya nos ofrecen estas herramientas magníficas de digitalización. Bueno, ellos no tenían esas herramientas, por lo tanto, hacían juicios en función de las que tenían. Y muchos de ellos ni siquiera accedían al archivo. Álvaro de Castro, por ejemplo, no pisó un archivo. Álvaro de Castro, la documentación que conocía eran los privilegios de Carlos I, que eran pues, públicos, digamos, y ya está. Luego decía que, bueno, sí, los ancianos del lugar me han contado. 130 años después, un poco chocante, ¿no? Y luego hablaba de unos papeles que había recogido. Bueno, pues en esos papeles, entre otras cosas, parece que había cosas o afirmaciones como que la fundación de Logroño había sido en la ciudad romana de Juliobri. A veces nos olvidamos que Álvaro de Castro no escribe solo sobre el sitio. Hay un montón de páginas anteriores, o joyas como esa, o que el apóstol Santiago predicó en Logroño, o que Pelayo se refugió en Logroño en sus cuitas. Todo esto tampoco hay que olvidarlo porque nos habla de una cosa muy importante a la hora de juzgar estas obras, la credibilidad. No podemos otorgar la misma credibilidad a un Álvaro de Castro o a un Gómez, por ejemplo, que pisó el archivo municipal y ya está, pero por desgracia, ojalá tuviéramos en el archivo municipal de Logroño las actas de 1521, como las tienen en Calahorra. Fuente, por supuesto, maravillosa, aunque el sitio se produjo aquí, el cerco se produjo en Logroño. Consultar las fuentes municipales de Calahorra arroja mucha luz, porque en Calahorra se prepararon, en Calahorra se encerraron también soldados. En Calahorra incluso tuvieron a las tropas de Asparros, nada, a 10, 15 kilómetros, en Villafranca, acampados durante 2 días. Bueno, no tenemos, por desgracia, esas fuentes, ojalá las tuviéramos, en Logroño también. Entonces, claro, ¿qué consultó Gómez en el archivo municipal de Logroño? Pues consultó las actas que hay disponibles a partir de 1500 de los años 70, 72, 73, me puedo corregir si me equivoco. Pues una de ellas, por ejemplo, de 1582, donde se habla de una bandera de los tiempos de los franceses. Y entonces Gómez, ¿qué hace? Es uno de los mitos que voy a destrozar en este ratito. ¿Qué hace Gómez con eso? Pues dice que es una bandera francesa. Además lo narra con ese tono épico, como si estuviésemos pues, en una especie de versión de película de El Señor de los Anillos. Sí. Pero la fuente, yo lo estoy consultando en el archivo con Isabel hace no demasiado tiempo, no dice nada de que la bandera fuese arrebatada a los franceses. Habla de una bandera del tipo de los franceses. Entonces, cuando uno repasa otra documentación, la relación de cuentas de la muralla, que se está haciendo bastante famosa últimamente, que es una fuente magnífica, pues resulta que sí, había banderas, claro, se estaban construyendo, tejiendo banderas, y hay un registro para pagar al sastre, hay un registro para pagar la seda, hay un registro para pagar... Bueno, esa es la bandera, no una bandera, pero Gómez, bueno, fabula, ¿no? En fin, un poco a modo de introducción. Lo que yo pretendo hacer
es, una vez nos quedemos más o menos con los nombres de los principales, la mayor parte de ustedes están familiarizados y no les va a resultar difícil, y si alguno les escapa, pues me lo pueden preguntar más tarde. Estos serían los principales. Luego hay una segunda lista donde incluyo también a los grandes historias del 16, Mariana, lo ha mencionado Sergio, Garibay, algunos del 17 y 18, Salles, Adesón, que también tratan, aunque sea superficialmente, 2 o 3 páginas, la cuestión del asedio, y luego el último folleto que se editó por parte del Ayuntamiento de Logroño, titulado 500 años, que si no recuerdo mal, pues había estado a cargo del proyecto de un profesor de la Universidad de Comillas, el profesor Emilio Sáenz Francis. Bueno, también aquí vamos a ver que se perpetúan estos números. Pero nos quedamos un poco los nombres y realmente la parte importante de mi exposición va a ser la que comienza a continuación. Vamos a ir en cada una de las diapositivas analizando distintos mitos, o yo los considero mitos, evidentemente, como bien decía Sergio, la historia se construye siempre sobre la que se ha construido con anterioridad y no hay una versión definitiva de la historia. Esto es incluso maravilloso, por muy ciencia que sea. Mañana aparece un diario de Vélez de Álvaro o de Pedro de Beaumont, por ejemplo, maravilloso, ¿no? Te describe todo y a lo mejor pues muchas de las cosas que hoy damos como mitos, ¿no? Pues se acaban convirtiendo en realidades. También puede pasar que preguntemos cosas distintas a los documentos y nos arrojen distintas información. Por lo tanto, esto es, a día de hoy, lo que la documentación que yo he estudiado me permite hacer. Bueno, vamos a empezar con el concejo abierto, que es uno de los clásicos de Albia de Castro, ¿verdad? En cada una de las fichas van a ver el título del mito, van a ver una cita que me permitiré el lujo de leer, como en este caso: habiéndose entendido marchaba el ejército francés a la vuelta de Logroño, las personas que lo gobernaban fundaron concejo abierto. Bueno, el concejo abierto es una costumbre medieval que se mantiene en la edad moderna, residualmente en algunos lugares. Sabemos que en Logroño se celebraron algunos concejos abiertos, Pedro Luis Lorenzo Cabalso menciona 2 de ellos, Ortuña Rebollo menciona otros 2, pero ninguno de ambos autores, ni ningún otro autor ha encontrado ningún rastro documental de esto. Albia de Castro ya hemos dicho que su credibilidad era bastante escasa, por no decir nula. Bien, el mito, que lo crea él, Sandoval no menciona nada de esta cuestión, sí que aparece reproducido en otros autores. Gómez, Oqueñanino, Gómez de Segura, o este último libreto que mencionábamos, 500 años del sitio. Sin embargo, aparece bastante criticado en la historia de la ciudad de Logroño, en el capítulo, recordemos, que se dedica a esta cuestión, escrito por 5 autores, 5 historiadores importantes: Francisco Burgos, Pedro Luis Lorenzo Cabalso, Lorenzo de Elena, Santiago Ibáñez y, si no recuerdo mal, Gregorio Torrado. Estos son los autores de este capítulo, que es un capítulo que es importante porque, aunque en los años 90 no teníamos pares y no teníamos Gálica, sí que son capaces de aportar cosas interesantes desde el punto de vista de la documentación, sobre todo en el aspecto de las consecuencias. No obstante, en la parte del relato de los hechos, en la mayor parte de los mitos que veremos también se continúa un poco la estela que dejan estos autores. Sin embargo, en el concejo abierto ellos lo tienen clarísimo y se declara muy abiertamente que es una fabulación, una recreación, siguiendo todos los tópicos del siglo XVI, del barroco. Por lo tanto, ya empiezan a poner un poco el dedo en la llaga. Como ven, faltan algunos de los autores que hemos visto en la primera diapositiva. No está Regueta, no está Bainza. Es decir, que ya incluso autores que tachamos de apologistas deciden no incluir esta cuestión en sus obras, a pesar de que han leído Albia de Castro y incluyen otras cosas. Les parece totalmente fuera de lugar. ¿Qué dice la documentación? Bueno, ya hemos hablado de la escasa credibilidad de Albia. La documentación, hasta donde yo la he escrutado, en ningún lado se menciona nada absolutamente de una reunión de un concejo abierto en Logroño, ni tan fantasioso como el que describe Albia de Castro, ni de ningún tipo. La historiografía anterior a Albia de Castro tampoco la menciona, ni Garibay, ni Mariana, ni Sandoval. Y además se dan determinados indicios circunstanciales que nos indican que probablemente fuera imposible que se celebrase. Por ejemplo, y esto parece muy bien reflejado en la tesis doctoral de Maite Álvarez Clavijo, la iglesia de Santiago en ese momento estaba en Cauqueso. Aparecerá también en nuestro libro una reproducción en 2D que ha diseñado uno de nuestros colaboradores del estado en el cual estaba, creemos, ¿no?, según la documentación, la iglesia en ese momento. Y efectivamente era imposible que en su interior se pudiese dar ningún tipo de reunión. La solución sería quizás en el claustro,
Efectivamente, las misas de la iglesia, algunas se llevaron al claustro, pero el claustro era muy pequeñito y de hecho hay documentación que dice que muchos parroquianos se van a otras iglesias porque no caben en Santiago, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí otro indicio, en este caso circunstancial, que apuntaría en que efectivamente el veredicto que tenemos que darle a este episodio narrado por Aurelio de Castro es que es un. Continuamos con el corregidor. El corregidor Vélez de Guevara no está. Vélez de Guevara había sido corregidor de Logroño el año anterior, y así aparece nombrado en la descripción que se hace de la jura que Carlos I, cuando pasa por Logroño, ese año realiza los privilegios, etc. Bueno, de hecho, la identificación de Vélez de Guevara con el corregidor es bastante tardía. En realidad es Gómez el primero que lo hace. Sandoval sí que apunta que Vélez de Guevara estaba en Logroño, incluso creo que utiliza la palabra gobernador, pero no emplea la palabra corregidor, ¿no? Es bastante específica, cargo de la época, como ustedes saben. El problema es que la identificación que hace Gómez es muy exitosa. Fíjense, ni siquiera Aurelio de Castro. Aurelio de Castro es que es maravilloso. No cita ni una sola vez a Vélez de Guevara. Ni una sola vez Vélez de Guevara borrada. ¿Por qué? No le interesa. Aurelio de Castro quiere a un sujeto colectivo, unos logroñeses heroicos que son los que combaten en las murallas, y de hecho se cargan así los asaltos, ¿no? Sangrientos incluso. Bueno, Vélez de Guevara lo elimina del mapa. Estuvo, por supuesto, encerrado en Logroño defendiendo Logroño, pero no era el corregidor. El corregidor era el licenciado Diego de Villegas. Y esto lo sabemos por varias cosas. Ahí tienen los otros autores que reproducen esa identificación entre corregidor y Vélez de Guevara. Y la documentación lo que dice es muy clara. Del Archivo Municipal de Calahorra, que yo conozco bien gracias, por cierto, aprovecho para agradecérselo, a Tomás Arendeano, que es un autor que, como ustedes saben, está publicando anualmente un resumen de las actas de cada año. 1520 el año pasado, este año va a publicar los de 1521, y bueno, pues a mí me ha ayudado también, hemos colaborado en la interpretación de estos documentos. No quería que se me pasara el agradecimiento. Bueno, pues en estas actas, que como decía, están muy bien conservadas, aparecen perfectamente los nombramientos que hay de corregidores y de tenientes de corregidores. Efectivamente, en marzo, si no recuerdo mal, el anterior, que tampoco era de Guevara, era autolicenciado, es sustituido por Villegas, Diego de Villegas, que es el que continúa durante el asedio, porque además vamos a tener cartas de este corregidor al Adriano informándole, sobre todo de la situación que hay en La Rioja Baja. Es una lástima que no envía algo similar de Logroño. Él cuenta que se reúne con el regimiento de Calahorra, las medidas que se han tomado, que se reúne con el Alfaro. Hay una cosa maravillosa que hace, por ejemplo, una de las reuniones, que es pedir que se comuniquen entre ellos. Pero ¿cómo lo hacen? ¿No? En el siglo XVI no hay correo electrónico, no tenemos smartphones, pues les pide que hagan ahumadas y alumbrados, ¿no? O sea que, como en las películas, ¿verdad? Los indios con la mantita y pues que se comuniquen así, de día con humo y de noche con antorchas o grandes hogueras. Maravilloso. Para coordinarse una defensa en caso de que los franceses se acerquen, que se acercaran, como decíamos. Bueno, pues esas cartas son del licenciado Villegas, estamos hablando del 19-20 de mayo. Y luego además, en julio, en agosto, cuando Logroño se convierte en la capital del imperio, porque está el cardenal Adriano allí, mientras las tropas están organizando la conquista y nueva ocupación del Reino de Navarra, pues vuelve a haber mucha documentación que gestiona, se dirige al corregidor. Por lo tanto, esto es indiscutible, ¿no? La cita de Gómez la tienen ahí, pero la imagen superior, la firma del licenciado Villegas, el corregidor real de este. Por tanto, otro segundo. Vamos a otro, los preparativos. Pongo en imagen el privilegio que se conserva en Logroño, concedido por Carlos I, porque de ahí es de donde surge en gran medida, esto no es un mito, yo lo califico de simplificación, ¿de acuerdo? Lo leo muy rápidamente. Dieron dineros y bastimentos para su socorro y sostenimiento de los soldados, se supone, y repararon a su costa los muros de la dicha ciudad y derribaron y quemaron el hospital y muchos edificios y casas que en ella y en sus arrabales habían, y echaron sus mujeres e hijos fuera de la dicha ciudad para así hacer más fuertes. Y esto aparece tal cual en el privilegio. Y como era uno de los pocos documentos que manejaban estos historiadores, pues se va repitiendo casi sistemáticamente en todos ellos. Ahí lo ven, Sandoval, Albia, Gómez, Hergueta, Oceanerico, bueno, llega hasta la actualidad. Ya digo que no es falso del todo. De hecho, algunos de ellos incluso lo expanden con cierta imaginación, como Hergueta, sin ir más lejos, o Gainza, que incluso identifican los poblados que se habían derribado. Bueno, es una simplificación por un motivo muy sencillo.
Hablábamos antes de la relación de gastos de la muralla. Es una auditoría que se le hace a Logroño en toda regla de lo que ha gastado en las fortificaciones en la muralla entre 1498 y 1540. Claro, habían gastado un dinero las arcas reales en el Rebellín, que ya saben todos ustedes que es posterior, que nadie salga de esta sala pensando que el Rebellín estaba construido durante el sitio, no tiene nada que ver, otro de los mitos muy extendidos. Bueno, pues en esa relación, si ustedes la examinan en profundidad, tienen la oportunidad, verán que, por ejemplo, el año 1516 o 15, no hay ni un solo gasto, cero, gasto en la moneda, cero, nada de nada. En 1521 ya hay bastante movimiento. Ya la revolución comunera, está el conde Salvatierra que va a dar la guerra por allí, Burgos no está tan lejos y no está muy claro el paso de Nájera, Loreal. Bueno, hay una serie de cosas, pero si examinan las 1521, les deseo mucha suerte y mucha vista, porque la letra de la relación de gastos de la muralla lo merece. Estamos hablando de más de 200 folios. Es una cantidad inmensa de documentación. Yo me la he leído entera, y no solo me la he leído, la he procesado, me he hecho mis hojas Excel, porque a ustedes no les puedo transcribir a pelo 200 folios para un libro, porque ya no sería un ladrillo de 500, serían 2 o 3 ladrillos, ¿no? Eso hay que procesarlo, hay que organizarlo, para luego poderles hablar a ustedes, como se habla en el libro, de los logroñeses de a pie, con nombres y apellidos. Hace poco, en el Buena Fuente, Isabel publicaba los de las paraderas, básicos y fundamentales, ahí están. Ahí están todas. Muchas de ellas vendréis a ver la de no sé quién, ¿no? Ni siquiera el nombre. La de tal o la de cual, ¿no? Pero otras sí, se aplican, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, no todas las mujeres salieron de Logroño. Hoy diríamos que eran personales ancianas. Y claro, no eran las propiedades del padre, si no, ¿cómo se va a alimentar a los soldados? Bueno, la relación de gastos de la muralla de 1521 nos da un pantallazo de lo que fueron los preparativos reales. Y duraron meses. Desde abril, ya el duque de Alba, el duque de Nájera, tenía noticias bastante fiables de sus espías de que venía un ejército. Ya se estaba preparando del otro lado de la frontera. Entonces, tenemos una cantidad inmensa de partidas, de registros, de asientos, dando cuentas. Por lo tanto, esto es una simplificación. Y se dieron dineros y bastimentos. Sí, claro, pero es que en la cuenta sabemos cuánto dinero costó, cuántos bastimentos dieron. ¿Qué emplearon en preparar las murallas? ¿Cuántos estadios de murallas se construyeron? Las cavas, ¿cómo se hicieron? Los puntitos, ¿dónde se hicieron? O sea, el nivel de detalle es absolutamente terrorífico, es increíble. Por lo tanto, es una simplificación. ¿De acuerdo? Continuemos. Tenemos todavía bastante más. Bueno, el de la cronología es uno de mis preferidos. Claro, del 25 de junio al 11 de mayo al 11 de junio, de toda la vida, ¿no? 17, 18 días, ¿qué es la vida, no? Pues no. Caben todas las relaciones. Esto lo acuña Leal de Castro, es el primero que indica, como ven ahí, llegó el ejército francés y cercó la ciudad a 25 de mayo con mucha apertura. Le debía cuadrar bien, había puesto el 21 de mayo el consejo abierto, pues 4 días de preparativos y el 25 ya, pues a pelearse, ¿no? Bueno, le siguen. Luego hay que aclarar que Leal de Castro sí que es el primero en poner esta fecha, pero quienes luego desarrollan más la cronología, pues poniendo día concreto a los asaltos, a las encamisadas que supuestamente hacen los logroñeses, son otros autores, ¿no? Oca, Albogue, el principal, luego Oca y Merino, y ya con posterioridad la reproducen de un modo bastante fiel la historia de la ciudad de Logroño y los 500 años. Bueno, digo, criticado por Sandoval, pues sí, porque Sandoval es el único que nota esa fecha, y aplica bastante. Sandoval habla de primeros de julio. ¿Qué dice la documentación? Pues el duque de Nájera habla del 4 de abril. Asparrós habla del 6 de julio, aunque reconoce que el día anterior, el 5, ha tenido una escaramuza en el Ebro, habla de unos 15 caballeros castellanos que se han situado en la orilla castellana del Ebro y que los ha capturado. Con lo cual, si los has capturado, a menos que tengas una red muy larga, es que estabas cruzando el Ebro. Es decir, que quizás podríamos llegar a una especie de consenso entre el duque de Nájera y Asparrós, además que hay algunos otros indicios que también apuntan al 5 de junio, podríamos llegar a ese consenso de que probablemente entre el 4 o el 5 sería el comienzo del 7. Hagan números. El cerco se nos queda en un cerquito de 7 días. Más de estos 7 días, no los 7 días cañoneo intenso, y en esto también son bastante claras las fuentes. Se habla de 3 días. El propio Asparrós cita, ¿no?
menciona cuántos días está bombardeando la ciudad, y es más, pide pólvora porque se le está acabando a Bayona el día 9. Se nos reduce un poco el marco cronológico, nos cambia por completo. Y por supuesto, hay un montón de los eventos que aparecen en estas cronologías que o bien son mitos y desaparecen por completo, o bien hay que reubicarlos. No les adelantaré más, en el libro hay una cronología donde se especifica cada una de las cuestiones. Luego hay otro detalle importante, y es que habitualmente cuando uno lee a estos autores, pues el 11 de junio se acabó. Pues no, el 11 de junio es el principio del fin, ¿no? Ellos van a hacer una retirada muy escalonada, además muy pensada, ni mucho menos está derrotado Asparrós. Se habla, es verdad, que el duque de Nájera, porque Sandoval toma esos 300 muertos, los que lo toma de la correspondencia del duque de Nájera. Es verdad que se habla de 300 muertos, pero luego cuando uno ve la relación de gastos de la muralla y los pagos que se hacen a 2 enterradores, que también los mencionaba Isabel estos días en De Buena Fuente, hablan de 72 maravedís a 8 maravedís por persona. Las cuentas no salen, ¿no? También tenemos explicación para eso, pero también se la voy a hurtar para dar un poquito de curiosidad de cara a la obra que publicamos en breve. En todo caso, finalización escalonada del 11 al 19, Asparrós se retira, cruza el Ebro efectivamente el 11 por la noche, el 12 por la mañana, y se asienta, luego lo veremos bien porque es otro de los mitos, el de la llegada, y llega, donde se va, se asienta en el Soto del Rey. Es un sotillo, un bosque que está aproximadamente enfrente de Alborcín, que es otro elemento importante. Bueno, cronología, despachada. Francés, ejército francés, ¿o de dónde? ¿Francés, franco-navarro? ¿Cómo es esto, no? Yo reconozco que, como en otras muchas cosas, en esto estaba equivocado. De hecho, hace 2 años hicimos un curso de verano sobre esta cuestión y yo fui el primero que repetía estos mitos, ingenuamente, porque no teníamos todavía una idea cabal de lo que la documentación nos tenía que decir. Bueno, ¿de dónde surge lo del ejército francés? Así y ya está. Pues surge sobre todo en los privilegios de Carlos I, y luego se va a multiplicar prácticamente en todos los autores logroñeses, ¿no? Alba de Castro, etc. En general, la historiografía española. Sin embargo, fíjense lo que decía Garibay en 1571. Él decía, a esta causa con las gentes que de Francia traía y otras que en Navarra se le juntaban, ¿no? Francia, o sea que tendríamos un partidario en Garibay de la teoría del término franco-navarro, en lugar a lo mejor de francés. La verdad es que a mí este tipo de disputas, digamos, terminológicas no me resultan particularmente atractivas, pero en esta he querido entrar porque me parece que es importante. Si ustedes acuden a la historiografía de Navarra, van a encontrar por doquier la etiqueta franco-navarro. Navarro se va a destacar siempre. Sin embargo, ¿qué dicen las fuentes? ¿Qué dice el duque de Nájera? ¿Qué dice el condestable? ¿Qué dice Villegas? Ellos hablan todo el tiempo de ejército francés o de franceses. Claro, les puede interesar, ¿no? Presentaba a los navarros de otra manera. Hay navarros también en Castilla, acuérdense. No todos los nomonteses eran pro-castellanos ni todos los agramonteses pro-franceses, era un poco más complejo, pero por simplificar, digamos que unos y otros apoyaban, ¿no?, cada uno de ellos. Bueno, de acuerdo. Sin embargo, de una manera excepcional, en un par de fuentes he encontrado otras formas de denominar a esta hueste. En una de ellas la denominaban ejército franco-bearnés, ¿no? El Bearn, como ustedes saben, era uno de los territorios patrimoniales de los antiguos reyes de Navarra, de Juan III, la Reina de Foix, y se había unido con Navarra. Al final, pues, los mismos reyes eran, a la vez que reyes de Navarra, pues señores de Foix y de otros muchos señores. Eso me resultó interesante. Y luego otra fuente, lo mencionaba como ejército franco-navarro. En este caso una fuente riojana, uno de los pueblos que fueron saqueados, ¿no? Especificaban franco-navarro. Interesante, pero son las dos únicas instrucciones. ¿Había navarros en las huestes de Asparrós? Había. ¿Muchos o pocos? Había unos cuantos. Sabemos, luego en los efectivos lo veremos, que aproximadamente una cuarta parte de las tropas podían ser de origen navarro. Sabemos que nobles como Jaime Velázquez de Medrano, que era un segundón de los Velázquez de Medrano de Guzquiza, muy cerca de Estella, estaba en la hueste. Sabemos que el señor de San Martín de Amezcoa, que es de la misma zona, estaba también en la hueste. Lo tenemos comprobado por documentos de Simancas y por documentos que se encuentran en Navarra. Por lo tanto, a verlos, lo sabían. ¿Eran mayoría? No. ¿Pero eran un porcentaje razonable? Sí. Por lo tanto, ¿qué? Además, en la hueste que cruza el río Ebro hacia La Rioja, había también guías
procedentes de Villana, en este caso, ¿no? Que eran los que les indicaron un poco el vado por donde, aunque parece que el Ebro en ese momento era poco menos que un charquito, ¿eh? Había habido sequía, lo sabemos también porque el cardenal había diciendo de sus cartas, y Esparrós dice en otra de las suyas que cruza un arroyo, cruza el Ebro, ¿no? Probablemente se podía cruzar con bastante facilidad. Pero bueno, había unos días de vida, según otro documento de Simancas, también de un pueblo riojano. Entonces, ¿qué hacemos? Francés, franco-navarro. A mí me parece que puede ser una solución al dilema pensar cómo llamamos a los tercios de esta época y posteriores, ¿no? Nosotros cuando hablamos de los tercios en el siglo XVI y XVII, ¿qué decimos? ¿Tercios qué? Tercios españoles, ¿no? ¿Cuántos españoles había en un tercio normalmente? Ustedes lo saben, se hacen una idea. Los que sepan un poco de historia militar saben perfectamente que eran minoría. Los españoles tenían más bien poco. Eran normalmente una amalgama de distintas naciones. De hecho, también se le conocía como ejército de las naciones. Había valones, había italianos, también dependía del tercio, lógicamente, y del origen de cada tercio, ¿eh? Pero esto de, en genérico, tercios españoles, sin embargo se llamaban tercios españoles. ¿Por qué? Y además con toda la razón. ¿Quién los paga? ¿No? Normalmente los mandos, ¿de dónde proceden? La política exterior, ¿de qué potencia estaban llevando? Para mí esto es lo mismo. Yo creo que se pueden utilizar las dos etiquetas con cierta flexibilidad. Franco-navarro, pues sí, había navarros, bien. Francés, pues también. Era la herramienta del rey de Francia, por mucho que él quisiera hacerlo pasar por la herramienta de su marioneta, de Enrique de David. Así, era él que daba las órdenes, y además lo sabemos perfectamente. Quien dio la orden de atacar Logroño no fue Esparrós. Esparrós sí que dio la orden, fue Francisco I. Por lo tanto, francés, pues sí, había francés. Esto yo lo diría que es otro. Bueno, los efectivos. Otro elemento importante. Sobre ella vinieron el acercán que era, se dijo haber en el dicho ejército 28.000 hombres de pelea. Y esto aparece en el voto de San Bernabé. Claro, muy fiable un voto que pretende engrandecer la gesta logroñesa y extraer beneficios, ¿no? De acuerdo, pues en buena lógica. Lo que pasa es que, claro, acudimos a Sandoval y Sandoval quería estar alguien con Dios y con el diablo. Te da primero la cifra que encuentra en las cartas del duque de Nájera, te dice, unos 12.000. Pero luego dice, no, pero también a lo mejor eran 30.000. ¿En qué quedamos? ¿No? Y a partir de ahí, pues tenemos a Lea de Castro y a otros muchos autores que exageran. De hecho, hay uno, Sayas, que está incluido con razón, porque Sayas explica esa diferencia, esa aparente incongruencia de Sandoval, ¿no? Que da las dos cifras y dice, no, Sandoval lleva razón. 12.000 entran en la Baja Navarra y el resto son navarros que se unen al ejército de Esparrós. Que más quisiera Navarra que haber tenido en esa época la población como para sostener semejante ejército, ¿no? Evidentemente son exageraciones. Bueno, Sandoval, como ven, también lo critica por lo que dice las cosas. Bueno, ¿qué sabemos sobre esta cuestión? Pues sabemos bastante. Aquí he indicado un resumen, pero yo creo que lo mejor va a ser que observemos esta pequeña gráfica que hay siempre. Tenemos, como ven, en las dos primeras columnas los números más elevados, Lea de Castro y el voto de San Bernabé, que descartamos por ser evidentemente injustos. Luego tenemos informaciones que hacen rondar los soldados entre los 12.000 o los 15.000, salvo la del cardenal Adriano, si lo ven, 23 de mayo, que indica 19.500. Eso se explica porque el cardenal, cuando está dando esta información, incluye en esa cifra a 8.000 lansquenetes alemanes que estaban de camino, pero muy lejos de camino, ¿de acuerdo? Entonces, si restáramos esos 8.000 a esos 19.000, nos dan unos guarismos similares, en torno a 12.000, 14.000 algunos, como ven hay distintos informes, incluso el duque de Nájera emite dos distintos. Esta cifra se referiría a las tropas que penetran en la Baja Navarra y luego en la península. Pero eso es una cosa, y otra cosa son los que llegan a Logroño. ¿O qué pasa? ¿Que dejan los castillos desguarnecidos? ¿Que no hay deserción? ¿Que no se mueren por enfermedades? Estamos en un ejército a comienzos del siglo XVI. Las bajas son muy elevadas por estos motivos, muchas veces no por las peleas o por los combates. ¿Cuáles son las dos noticias que tenemos, las tres, perdón, más cercanas al asedio, a Ceuta? Tenemos una que es de la entrada de los soldados franceses a Pamplona. La noticia la proporciona algunos años después Charles de Artieda, que es uno de los nobles navarros que había apoyado precisamente a los franceses, señor de Orcoño, para más datos. Y él indica que los franceses, que
para disculparse, que los franceses que habían llegado a Pamplona eran entre 9 y 10.000 y que él envió aviso al duque de Nájera de este tipo. De 9 a 10. Nos quedamos con esa cifra. Licenciado Villegas, Estella. Licenciado Villegas es el corregidor, pues estando haciendo sus gestiones en la Ribera, recibe también espías que le hablan de que ese ejército que estaba en Pamplona de 10.000 ha avanzado a Estella y ya no son 10.000, son 8.000, de los cuales dice 6.000 son gabachos, emplea este mismo texto. Claro, 8 menos 6.000 nos dan 2.000 navarros, ¿no? Que es lo que yo decía, que aproximadamente una cuarta parte podría ser navarra. ¿Y dónde están esos 2.000 que nos faltan? Podemos decir, pues uno sobreestima, otro infravalora. No, esos 2.000 están en Pamplona. La guarnición que ha quedado en Pamplona al mando de Tolet, un camarada de Asparrós, es de 2.000 soldados. Con lo cual las cifras nos cuadran bastante. Luego tenemos una cifra que nos descuadra un poco la situación, que es la que ofrece el condestable de Castilla el 11 de junio. Pero esta tiene una explicación para mí bastante sencilla. Si se fija, es exactamente la misma que la del duque de Nájera el 15 de mayo. Exactamente la misma. Además, aquí está resumido, pero si se leen las dos cartas, copia literalmente el número de soldados de infantería, el número de soldados de caballería, los cañones, todo. Desde mi punto de vista, y esto ya es interpretación mía, el condestable tiene noticias un poco más. Está escribiendo al emperador con las noticias que él tenía que le había pasado al duque de Nájera en esa fecha. Pero las noticias más actualizadas serían, como decimos, las de la entrada de Pamplona, con posterioridad al 15 de mayo, y ya no digamos la de Estella, que estamos ya a finales de mayo. Con estas cifras, evidentemente yo me atrevo a decir que eso de los 30.000 y 28.000 y demás es un mito, una casa, e incluso me atrevo, hasta que no aparezcan nuevas cifras que me contradigan, a afirmar que el número de soldados que cercaron Logroño estaría en el entorno de los 8.000. Mira arriba, lo cual no está mal, pero es insuficiente para atacar con éxito una ciudad que tenía entre 3 y 4.000 soldados de defensores, murallas, cañones, etc. Más cositas. La llegada, no me quiero pasar, José Miguel, si ves que me emociono demasiado. La llegada a Logroño. Bueno, pues en Sandoval, como ven en el texto, dice: alojáronse los franceses entre unas viñas y huertos un tiro de arcabuz de Logroño, el río Ebro en medio. Pusieron artillería para batir la ciudad en el cerco, donde dicen que fue la antigua Cantabria. Supongamos el monte Cantabria, ¿no? Bueno, pues esto luego es retomado por Gómez y reutilizado, reproducido en otras obras, y de alguna manera, de hecho en las últimas incluso se precisa que se atraviesa un vado en la zona de Marea, que incluso hay un ataque al puente sobre el río. Hay una recreación muy bonita del autor riojano con Asparrós, los cañones, el puente, ¿verdad? Pues no. Lo que dicen las fuentes, tanto el duque de Nájera como otras fuentes, es que tanto para venir como para irse utilizó la misma ruta. Y era una ruta lógica. ¿Para qué arriesgarse a atacar el puente, un puente fortificado, donde podía estar expuesto a salidas de la ciudad de soldados bastante preparados, cuando te podías alejar río abajo unos cuantos kilómetros, cruzar por un lugar más tranquilo, cortar el río? Tiene su lógica, pero sin la documentación que lo pruebe, las lógicas aquí no se utilizan. En realidad, utilizando los conocimientos de estos guías vianeses que aparecen en la documentación, lo que hace el duque de Nájera, el Asparrós, y aparece reflejado en otros lugares en la correspondencia del duque de Nájera, es bajar desde Viana una vez la termina de conquistar. El pueblo cae el día 3, el castillo aguanta unos días más, sigue en dirección sur, a lo que se denomina en la época Soto del Rey, que es un bosquecillo que pertenecía al rey de Navarra. Esto si les topa lo apago, a lo mejor se me oye bien así, o prefieren porque está como acoplándose un poco. Pues está apagado. No, pero este está apagado, está encendido de abajo. No, yo por no molestar con el acoplo, probamos así, mejor. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, estamos en el Soto del Rey, llegan las tropas de Asparrós y cruzan por un vado que hay aquí aparentemente justo enfrente de Agoncillo. Además es que sabemos que Agoncillo fue saqueada, y no solo Agoncillo, Murillo de Rioneza fue saqueada. Tenemos los datos
de las pérdidas evaluadas en ducados de la época. Incluso los de Murillo dicen que les han saqueado la iglesia, les han robado los ganados. Los ganados eran importantísimos, se morían de hambre, ya lo comentábamos el lunes con Marcelino. Y bueno, necesitaban víveres. Por lo tanto, tenía bastante lógica, ¿no? Ya de ahí, efectivamente, remontan el Ebro hacia Logroño y la retirada es por el mismo lugar, también aparece especificado en los despachos del duque de Nájera. No hay en ningún lugar de la documentación alusión al Monte Cantabria. Hablo de documentación, historiadores sí, pero documentos de la época, al Monte Cantabria o al Vado de Barea, ninguna. A Barea se alude cuando se retira Asparrós, en un primer momento pues se retira pues hasta Barea, ¿no? Viendo a ver si va a tener una oportunidad de volver a Texas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hasta donde la documentación me permite atisbar en la actualidad, la llegada que se ha ofrecido hasta ahora sería también un mito. Bueno, los asaltos de Alvea de Castro. Yo, en líneas generales, desconfío de todo lo que diga Alvea de Castro. Aquí me voy a permitir el lujo de poner unas interrogantes, porque, claro, tampoco he encontrado en ningún lugar de la documentación una descripción pormenorizada de las acciones propiamente dichas, de si hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero desconfío mucho, porque si los hubiera habido, lo normal es que lo hubieran dicho en algún lugar, alguno de ellos. Y el único que llega a decir algo es Adriano Utrecht, que dice que los franceses el sábado 8 de junio tuvieron las puertas abiertas. Se refiere a que abrieron brecha en la ciudad, ¿no? A base de cañonazos, o se ven las puertas o donde fuera. Tuvieron las puertas abiertas, pero no osaron entrar, dice. Y él explica que porque dentro había muy buena gente, muy buenos defensores, ¿no? Y no es la única mención, escuetísimo. De esto podemos derivar que hubo asaltos tal y como los describe Alvea de Castro. Yo personalmente, con toda la honradez profesional que intento aplicar a mis investigaciones, yo no soy capaz de afirmar eso. Yo lo único que puedo decir, como mucho, es situar estos supuestos asaltos en un limbo hasta que alguna fuente o lo desmienta o lo confirme. Pero ya digo, ni la credibilidad de Alvea me merece la suficiente fuerza como para poderlos confirmar, ni tampoco la documentación lo hace. Sin embargo, pues aparecen, como ven, reproducido en múltiples obras de las que hemos descrito a continuación. La captura de la bandera la hemos mencionado un poquito con anterioridad, entonces, a menos que haya alguna duda, podemos pasar al siguiente mito. He puesto una fotografía de los banderazos, que también es una costumbre muy posterior. El Duque de San Bernabé se habla del procurador llevando el estandarte, pero no que haga banderazos, y mucho menos porque el Rebellín no existía en el siglo XXI, había una puerta, pero más atrás en la muralla antigua. Bueno, el mito del francotirador, yo lo denomino del francotirador, un poco, permítanme la licencia literaria. Sí, claro, porque, a ver, lo ha explicado muy bien Sergio con anterioridad, ¿no? Y Sandoval lo tienen ahí. El soldado de Logroño se coló por unas tapias del muro y púsose en parte que pudo tirar a puntería. Mató a uno de los principales que estaban a la mesa, ¿no? Esto es lo que dice Sandoval, aunque admite que no es Asparrós, ¿no? Asparrós, sí, sería pues otro de los oficiales. No sé si ustedes han tenido, algunos han pertenecido al ejército, seguro que sí, la fortuna o no de disparar un arma. Yo solo he disparado una vez y reconozco que no tuve demasiada puntería y era una distancia bastante cercana. Las armas actuales son bastante precisas en cuanto a puntería. No sé si se hacen una idea de lo difícil que es acertar con un arcabuz o con una escopeta de esta época a cierta distancia. Es extraordinariamente difícil, incluso tirando el bulto. Ya acertar una ventana de un convento que está lejos y matar precisamente a un oficial. Bueno, esto ya en la historia de la ciudad de Logroño lo criticaron. Esto es un rumor que difundieron para levantar el daño. Es probable que fuera así, o incluso que se lo inventaran posteriormente, ¿no? Para darle realce a la gesta. Por supuesto, no hay ninguna alusión directa en ninguna fuente documental. Asparrós murió, como ven, en 1547. Santa Coloma, que era otra de las víctimas, murió en 1523. Asparrós en ningún momento reconoce bajas entre la oficialidad. El duque de Nájera ni ninguno de los gobernadores mencionan bajas entre la oficialidad. En fin, mito, como una casa. Tiene una segunda parte de este mito que les voy a mostrar, y es la apropiación del mito, ¿no? Es como el mito al pueblo. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos varios documentos. Uno pertenece a la historia del monasterio de San Prudencio Montelaturce, elaborada por Gaspar Coronel del siglo XVIII, y en su capítulo 12 dice algo así como: milagro estupendo que obró Dios con el cuerpo santo de nuestro Señor San Prudencio, muerte de un oficial general francés. Se levantó el sitio de Logroño,
y se deshizo no sé qué, no sé cuál de los enemigos franceses, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que es que para el coronel en este momento, Ibáñez de Chávarri, que es otra de las citas que tengo ahí en pantalla, achaca la muerte de este oficial francés, Esparrós o el que fuera, a un milagro de San Prudencio de Montelatuz. Como saben ustedes, es un monasterio que está en el Clavijo. Aparentemente temieron los saqueos de los franceses, con razón, como ya hemos visto, estaban saqueando la zona. Trataron de trasladar las reliquias del santo, y bueno, pues ya saben, esto sucede muy a menudo, los burros son tercos por naturaleza, colocaron las reliquias del santo y el burro no se quiso mover, ¿no? Entonces, milagro, que entre tanto se difundía este rumor, o lo quisieron hacer ver así en el siglo XVIII, y entonces adjudicaron la paternidad del tiro del francotirador a San Prudencio de Montelatuz. Esto no es banal porque se aprobó todo un voto de San Prudencio de Montelatuz. Vamos a ver, no fue el único voto de San Bernabé, y de hecho hasta comienzos del siglo XIX, con las desamortizaciones, etcétera, etcétera, se celebraba. Iban de Logroño en romería, hacían unas ofrendas, y uno de los motivos que se daban era, pues este milagro, ¿no? Que es que San Prudencio había liberado a Logroño ejerciendo de francotirador. Bueno, no fue el único que se intentó apropiar, porque como la leyenda no daba la paternidad a nadie, pues era muy apetecible. Y bueno, pues otro de los que lo hicieron fue Francisco de Luna, señor de Cornago y Jubera, alcaide de la fortaleza y torres de Logroño, ya en el siglo XVI. Y aprovechando esa circunstancia, y que quizás uno de sus ancestros, no lo tenemos claro, pero él dice que sí, estaba encerrado en el cerco de Logroño, pues dice que fue su antepasado el que le pegó el tiro a Esparrós, a Coloma, claro que lo hacía en un memorial en el que estaba pidiendo al rey un título de Castilla, ¿no? Ni más ni menos que un marquesado. Entonces es un poco sospechoso. Además, en la propia redacción comete algunos pequeños deslices, como decir que su antepasado fue recompensado por los reyes católicos, ni más ni menos, ¿no? Algunos de los señores. Tampoco le podemos dar mucha credibilidad, aunque es una curiosidad muy interesante, ¿no? Bueno, otro mito. Más mitos. El hambre, pan, peces, vino, bueno, ya lo tratamos un poco también el lunes, ¿verdad, Marcelino? Es abundar. El primero que menciona algo similar a que puede interpretarse como problemas de abastecimiento es Gómez, que como ven en la cita dice: el digno Vélez de Guevara y los jefes de la milicia renovaron sus esfuerzos no solo para continuar la resistencia, sino para dominar la escasez de ciertos artículos que comenzaba a experimentarse, ¿no? Y luego de ahí pues ya la guía del PECI se institucionaliza. Más que un mito, esto es una representación social, ¿no? Algo que ha calado muy profundamente en la sociedad. Realmente hasta Gómez, ni Alvia de Castro, ni Sandoval, nadie habla de que se pasara hambre en la ciudad. En 7 días tampoco se podía pasar mucha. Sabemos incluso la cantidad de hogazas de pan, ¿no? Los cuartales que dice la fuente de la generación de gastos de la moneda que se ordenaron y que se repartieron, la cantidad de trigo, no sé. El voto de San Bernabé habla de hacer una comida votiva, pero en lugar de peces lo que prevé es un guiso de carne. Entonces, los peces, pues sí, se pescaban peces en Logroño, sí, justo en el cerco. No. Es un poquito, ¿no? No me extiendo mucho más porque ya lo trabajamos, ya se comentó ampliamente. Llevamos a otro de mis preferidos, la inundación. La inundación, que también genera controversia, ¿no? Salieron los labriegos, porque además es eso, ¿no? Los labriegos, a levantar las tapas de las acequias, los canales, de manera que ese agua fue al campamento francés y lo inundó. Bueno, Sandoval es el primero que lo indica, echaron el agua del río atajando las acequias o regaderas y metióseles por los alojamientos que les hizo notable daño. Pero curiosamente, Alvia lo ignora por completo. Alvia que dice que ha leído a Sandoval, pero yo no lo tengo claro del todo. Porque cuando uno hace la intertextualidad entre todos estos escritores, puedes detectar muchas veces quién ha leído a quién, y yo no estoy tan convencido de que hubiera leído a Sandoval. Y uno de los motivos es este. Si este mito, para los objetivos de Alvia de Castro, era maravilloso, la velocidad logroñesa, las ardides, ¿no? La astucia, casi de picaresca, novela picaresca también, ¿no? Bueno. ¿Qué dice la documentación? Nada de nada. No hay ninguna alusión a inundación por ningún tipo. En todo caso, hay indicios que apuntan a lo contrario, lo hemos dicho antes. Esparrós dice que cruza un arroyo cuando cruza el Ebro. Pues mucha agua no habría. Sabemos por cartas del cardenal Adriano que este año estaba siendo muy seco. El año anterior era sido también un año pésimo para las cosechas, y de hecho por eso tenían tanto problema de aprovisionamiento los navarros. No tenían cosecha buena el año anterior. Y entonces yo me planteo,
hasta cierto punto, si esto no será un añadido posterior, un poco al estilo de, como hay entre interrogaciones, milagro de Empel, Logroñés y al revés. ¿Qué es el milagro de Empel? Los que sepan un poco de historia militar sabrán que esto de las inundaciones era una estrategia muy habitual, muy empleada en Flandes. Aquí sí, terrenos bajos, inundables, por el mar, por los ríos, muchos diques, y se empleaba constantemente. En Empel, en 1585, ¿qué ocurrió? Pues que los flamencos, los rebeldes, utilizaron esa técnica para aislar un tercio español, una serie de islotes que era lo único que daba por encima del agua, y utilizando barcas de fondo plano que se podían deslizar por este tipo de canales, pues los bombardeaban a placer, ¿no? Y parecía que ya los tenían a puntito de caramelo, ¿no? Incluso les, venga, rendiros, ¿no? Y pues el maestre de campo, nones. Entonces de repente una noche, en invierno, cayó una helada de aquellas históricas, se congeló el agua. Claro, al día siguiente, los tercios españoles, digamos que se tomaron cumplida revancha en las afrentas, ¿no? Y fue una victoria resonante, que llegó a todos los rincones del imperio en aquel momento. Entonces, como esta anécdota, con inundaciones y con estrategias relacionadas con diques, con inundaciones que provenían de Flandes, claro, tengan en cuenta que a partir de los años 60, 70 del siglo XVI es constante la llegada de noticias de la guerra de Flandes. Pues quizás en Logroño alguien se le ocurriese, oye, pues vamos a hacer esto, pero al contrario, no vamos a ser nosotros los que inundemos. Bueno, esto sí que es una hipótesis que no tiene, por supuesto, ningún sostén documental de momento, pero bueno, pues es algo que se me ha ocurrido un poco a la hora de leer los distintos documentos y cómo no confirman este hecho. Y bueno, yo creo que podemos ir terminando con este. Tengo algunos más, pero me parece que ya le he abusado suficiente de su atención. ¿Qué es el heroísmo logroñés? Muy bien representado en ese cuadro de José Ferrer Clausel, que va a aparecer en nuestra contraportada, y que es un mito hecho realidad, ¿no? Es la puerta del Nebelín, aunque no tenga el escudo, que no estaba construida en ese momento, en fin, es un símbolo de esa leyenda rosa que arrastramos. Heroísmo logroñés. Sandoval es el primero que atiza ese fuego. El mucho valor de los ciudadanos valió más que la fortaleza del lugar para que el francés no se hiciese señor de Logroño. Bueno, solo con valor. Gómez incluso iba más allá, decía que para qué queríamos murallas si estaban los pechos de los logroñeses. La cita es bastante literal. Bueno, estupendo. Afortunadamente para los logroñeses de entonces, cuando llega a Asparros y él escribe al rey, dice, bueno, Logroño está murallada, no demasiado bien, pero está muy bien artillada, y se defiende del Olimpo. Es ignorado por muchos autores, como ustedes pueden ver, Albay, María, Las Salas, en fin, que se dan cuenta de que tanto Sandoval como sobre todo Elío de Castro y posteriormente Gómez, pues abusan de la épica y de la gestión. ¿Qué dice la documentación? Muy sencillo, los logroñeses no luchan, de base, nada, no luchan. Sí que tiene un apoyo logístico fundamental y la reducción de gastos de la muralla lo indica claramente en muchos aspectos. ¿Hay excepciones a esto de los logroñeses no lucharon? Pues sí, hay excepciones. Sabemos de por lo menos 2 logroñeses que lucharon. ¿Por qué? Porque eran militares profesionales. Serían de Logroño, pero era indiferente, eran soldados. Uno de ellos es Gómez de Mendoza, que además curiosamente va a ser uno de los enviados al emperador con las noticias del siglo. De Mendoza, Doctor Navarrete y Juan del Ciso. Gómez de Mendoza tenía un currículum militar espectacular, uno de los mejores para su época. Por lo tanto, un soldado veterano. Y luego había otro, Gómez de Gonzalo Oviedo, que también era logroñés y que también luchaba. Vale. Si no lucharon los logroñeses, ¿quiénes lucharon? Pues, lógicamente, lucharon ni más ni menos que unos 3.000, es difícil de cuantificar, entre 3.000 y 4.000, según las fuentes. En el libro intentamos afinar más. Llegaron, también depende en qué momento del asedio lo veamos, porque no todos estaban al principio del asedio. En el comienzo tenemos al primero que llega es Pedro de Beaumont, con los navarros, no navarros, en realidad el contingente de 1.000 soldados que había quedado en Pamplona, que había dejado el duque de Nájera cuando salió corriendo, y que básicamente eran hombres de su tierra, él lo dice en sus cartas, y 250 infantes de la infantería vieja de Castilla, tipos bragados. Entonces estos llegan a Logroño los primeros, en torno al 25, 26 de mayo, ya está. Luego llega Pedro de Guevara, con casi otros 1.000, y sobre todo con un detalle muy importante, ya con escopeteros.
una de las causas del fracaso francés, de las muchas, nosotros en esto acudimos a la multicausalidad, el hambre que padecen los franceses, el ejército de socorro, sí, pero también los escopeteros. Lo dicen las cartas, que no les permiten acercarse lo suficiente a las baterías francesas como para que tengan todo el éxito que podrían tener. También lo comentábamos en la exposición, este autor que mencionaba Sergio, ¿verdad?, que las armas no eran muy precisas. No solo no eran muy precisas, disparaban poco, disparaban 5 o 6 veces a la hora. Entonces, con ese caudal de disparo y esa poca precisión, necesitaban bastante tiempo. Y sobre todo, los escopeteros no descubrimos nada. Los arcabuceros van a ser la gran revolución del siglo XVI y lo que convierta junto a los piqueros a los tercios españoles en casi invencibles, ¿no? Pavía va a pasar 4 años después de esto, esa es la misma guerra. En Pavía se captura al rey, a los dos reyes, al de Navarra, a Enrique y a Francisco. Sí. Y luego, aparte de estos, entre 3.000 y 4.000, por cierto, Asparrós está muy bien informado, en sus cartas dice que sabe que luego en Ciudad Bravo son unos 4.000 soldados, por lo tanto esto en las ardides de salgo con un grupito de soldados por una puerta y entro por otra, a lo mejor lo hicieron pero no lo engañaron, porque poder podía. Asparrós no pudo digerir todo el bloqueo, también lo dice en sus cartas, admite que hay entre 2 y 3 puertas de la ciudad que no puede bloquear. Y bueno, pues eso, había una serie de oficiales, estaba Diego de Vera, es uno de los últimos en llegar, con refuerzos. Diego de Vera, pues era, no sé, el Rambo de la época, era un tipo que tenía experiencia en artillería tremenda, había luchado en la Guerra de Granada, había luchado en Grecia, ni más ni menos, una expedición contra los turcos, en todo el norte de África. En fin, había gente muy veterana y muy capaz de defenderse del ataque de Asparrós. Con eso termino, que cuando él se lo plantea como, él dice literalmente en francés, faire inhalable, es decir, provocar un alboroto, pero que cuando recibes órdenes de un rey que te dice, un rey absoluto, que ataques, pues tu alboroto se convierte en otro. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores Sergio Cañas y Diego Teller por sus muy valiosas aportaciones desde el punto de vista de la relación bibliográfica, desde la historiografía y desde los detalles del análisis pormenorizado que Diego ha hecho dentro de lo que son los acontecimientos y el análisis, y esperamos pronto ver ese libro porque realmente nos va a resultar muy interesante poder leerlo. Dada la hora, yo no sé si podemos 10 minutos o 15 minutos por si alguna pregunta, alguna cuestión, algún matiz que puedan precisar. Así que tienen la palabra. Tú dices que es Francisco I el que ordena la captura de Logroño. Porque se lo ¿Para dice qué? Pues que se lo dice Asparrós. Asparrós en una carta escrita en Logroño el 8 de junio, le dice que ha recibido su última carta, en la cual le ordena atacar y que va a obedecer. ¿Cuál puede ser la finalidad? ¿Asegurar la frontera? Eso no se especifica en la documentación, pero cuando él se plantea, porque antes de recibir la orden el 6 de junio, Asparrós se plantea atacar Logroño o Navarrete. Logroño o Navarrete, lo dice tal cual así en su carta. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. Logroño no era el único lugar donde se estaban concentrando tropas. Como bien sabes, Marcelino, en Navarrete, el hijo del duque de Nájera, Manrique, tenía un contingente de en torno a unos 2.000 soldados, es lo que dicen las fuentes, lo que dice su padre, lo que dicen otras fuentes. El condestable dice que era el mando del conde de Aguilar, pero bueno, es lógico, eran enemigos, pues cada uno daba protagonismo a su hechura. Y en este sentido, si lo que él quería era prevenir la reunión de las tropas, claro, es más sencillo atacar por separado a los dos focos que no esperar a que se reúnan. Además era consciente de que el ejército de socorro pues, todavía tardaría en llegar. Él escribe esto el 6 de junio, como bien sabemos hasta el 11-12 no empiezan a llegar, o 13 ¿no? No empiezan a llegar estas tropas, aunque es cierto que sí van a llegar refuerzos. Que el Collazo se infiltra en torno al 7 de junio, con 5 o 6 banderas, dicen las fuentes, y Diego de Vera se infiltra el 10 de junio. También, en este caso no sabemos la cifra, pero pues, probablemente con un contingente similar. Van llegando. Yo, de hecho, prefiero hablar de ejércitos de socorro. Sí, pero quiero decir, lo que es el hueso del... Sí, el hueso que viene al mando del conde de Haro.
Pero ten en cuenta que ni siquiera es el grueso, es el ejército real. Luego llegan las milicias de las ciudades castellanas, muchas de ellas no llegan, que se empiezan a desertar. Las que se están reclutando en País Vasco, las de Álava no llegan tampoco porque les da miedo, se quedan protegiendo su costado, pero las de Guipúzcoa, las de Vizcaya, estas llegan también después. O sea, por eso yo hablo de ejércitos de socorro, o creo que puede ser más correcto desde un punto de vista, digamos, práctico, ¿no? Efectivamente, como bien sabes, es el fronderero el que comanda las tropas, aunque también es cierto que el primero en llegar de todos ellos es el duque de Nájera, ¿no? En todo caso, esto es posterior, ¿no? Y tu pregunta va más bien por el lado de por qué, ¿no? El proyecto que tiene, ya decía, es hacer un alboroto, prevenir esa reunión de tropas y baraja cualquiera de los dos lugares. ¿Qué ocurre? Pues que por una cuestión geográfica le resulta más sencillo atacar Logroño. Si ataca Navarrete se arriesga a quedar entre dos fuegos. Puede ser atacado por la espalda, por la Añesa, por la guarnición que está en Logroño. Entonces es mucho más sencillo barrer de este a oeste. Además, él va a cruzar precisamente por ahí, ¿no? por Ladroncillo. Y esa es un poco la razón primera, ¿no? Digamos, prevenir esa reunión de tropas que sabe que le va a provocar problemas, que le va a causar problemas. La segunda razón que se ve en sus despachos es intentar avivar el fuego de la rebelión comunera. Nosotros, a posteriori, los historiadores tendemos a valorar el momento del ataque de Asparrós como ya se ha pasado el momento, ha sucedido la derrota de Villalar, pero esto es un juicio desde mi punto de vista un poco a posteriori, ¿no? Es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿no? Es decir, han pasado 500 años y pues cómo se les ocurre atacar después de... Pero como bien sabemos, ni formar un ejército es fácil, ni moverlo es fácil, lleva todo su tiempo y además, si uno lee atentamente las cartas de los gobernadores, ellos estaban todavía con mucho temor de que volviesen a producirse levantamientos. Para empezar, Toledo no se había entregado. Y en Toledo resistía María Pacheco, va a resistir todavía bastante tiempo. Hay una carta de María Pacheco a Asparrós. María Pacheco se permite darle consejos a Asparrós de cómo conducirse en la conquista, entre comillas, ¿no? En la incursión en Castilla. Es maravilloso. Que es una de las cosas que tenemos que hacer, rescatar también el papel de las mujeres, ¿no? En toda esta historia. Le dice cosas como que solo ataque en las ciudades que son de nobles, ¿no? O de señorío, que las que son del rey no, por ejemplo. Y sobre todo le dice que traiga mucho dinero. En Castilla no hay dinero y que con dinero lo compra cualquier cosa. Entonces, todavía quedaba esa esperanza, en este caso en Asparrós, y se ve perfectamente cómo a lo largo de las cartas, son 7 las que escribe en esta campaña, ¿no? Pues 6 de junio, 8 de junio, 13 de junio. Y a partir de ahí, esa esperanza empieza a decaer. Ha mandado mensajeros, ha intentado contactar con María Pacheco, con otros líderes comuneros, no recibe respuestas, y se ve cómo esa esperanza empieza a decaer. Pero el 6 de julio, cuando cruza el Ebro, o el 5, ¿no? Según se interpretemos esa carta, todavía debía estar bastante en caída esa esperanza, y así se lo transmite a su gente. Por lo tanto, una segunda causa sería esa, la posibilidad de encontrar, igual que había encontrado en Navarra, un apoyo, una quinta columna interna, ¿no? Que al menos, si bien no se sumase a sus fuerzas, sí distrajera recursos de Castilla. Cuidado, ya lo estaba haciendo, porque Toledo estaba cercada por un ejército, el ejército del Prior, que con sus buenos 2.000, 3.000, 4.000 soldados que fueran, no podían acudir a Navarra. De hecho, una de las cosas que aparecen en la correspondencia es el almirante diciendo que se haga la paz con Toledo de cualquier manera, ¿no? Dice, yo cogía el concierto de Toledo como fuera, y ya está, y que vengan las tropas del Prior con nosotros, ¿no? Bueno, con la superioridad todavía hubiera sido una fiesta. De hecho, uno de los mitos con los que voy a acabar era con la supuesta ineptitud de Asparrós. Yo no tengo tan claro que fuera tan Yo creo que la ineptitud era más del rey, o de los consejeros del rey, porque el rey al final... Pero en este caso, ciñéndonos única y exclusivamente al porqué, prevenir un nivel de tropas que no le pudieran causar problemas, es una razón estratégica válida desde el punto de vista militar. Otra cosa es si tenía los recursos o el tiempo para hacerlo. Evidentemente no lo tuvo, pero la razón desde un punto de vista estratégico militar era válida. Intentar reavivar la rebelión comunera y, sobre todo, una orden directa. Sí, Alfonso. Sí, en las cartas de esta documentación que has manejado, no sé si son bien, Sí. de Asparrós,
Este hombre tuvo noticias de Villarreal los comuneros de abril. Ojalá tuviera las cartas de Asparros de abril y de mayo, sobre todo las de mayo me encantaría, pero las únicas cartas que hasta ahora se han descubierto son las que escribe en junio, del 6 de junio en adelante. Evidentemente para el 6 de junio ya sabía más que de sobras lo que había sucedido en Villalán. Y de hecho tenía sus suspicacias sobre si habría esa reacción comunera o no, pero él lo intenta. Evidentemente formaba parte de sus instrucciones, ¿no? Llegar a Castilla e intentar avivar esa rebelión. No lo consiguió, evidentemente, pero podría haber sucedido. No conservamos esas cartas de abril, ojalá, de verdad sería maravilloso, pero la documentación lamentablemente es la que es, o hemos descubierto la que hemos descubierto, ojo, porque la de Asparros se conoce desde hace 9 o 10 años, pero antes nadie sabía de la existencia de esta versión, que a mí me parece que es fundamental complementar con la que tenemos líderes castellanos y que muchas veces además concuerdan, que es lo meritorio, ¿no? Es decir, pues, aunque sean rivales, están hablando en términos similares, están contándonos una historia muy parecida. Sí. Me parece muy entretenido y arriesgado la hipótesis de sustituir documentos por hipótesis que tienen que ver o con el sentido común o con los datos que puede dar un cierto conocimiento. En medio de todo eso hay un dato que me resulta más chocante, que es lo del Consejo Abierto. A fuerza de quererlo desmitificar, creo que te cargas algo que es de sentido común, que es que la gente se reunió. La gente de Logroño se reúne cuando ven la amenaza de los que vienen a tocar la ciudad. Yo respeto esa opinión, pero hasta que no encuentre un documento que lo confirme, como historiador, yo no puedo dar eso por dado. Sí que lo das. Dices que no existió. Claro, porque no hay ningún documento que lo indique. Eso, pero para otras cosas aplicas tu sentido común. Cuando no hay documentos para decir cuáles son tus hipótesis. Cierto. Deja por lo menos una hipótesis de sentido común tan elemental como que la gente se reunió frente a una amenaza. ¿Usted ha leído en Ávila de Castro cómo se describe el Consejo Abierto? Evidentemente. ¿Y usted cree que eso sucede así? Que es una exageración y que es una grandilocuencia que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces no estamos en desacuerdo. El Consejo Abierto que narra Ávila de Castro, que es lo que yo digo, es un mito. Pero la palabra es lo de menos. La palabra es lo de más. No, la palabra es lo de menos. ¿Cómo nos comunicamos? Lo importante es que la gente es consciente de que tiene una amenaza exterior y quieren resistir y defender la ciudad. ¿Dónde dice eso? Aunque no esté documentada. Bueno, es una opinión respetable, yo no la comparto. Igual que la tuya. Sí, sí. Se dice la crónica de Carlos V cuando dice Sandoval, cuando dice que esto el poder del Sogo del Manrique, que se reunieron, no sé si los habitantes de Logroño, el mismo que tomó la palabra fue Albárquez para no dar en la comunidad. No sé si sería eso lo dice, y no muy estratégico. No le estoy escuchando bien, la verdad. Bueno, te digo que lo que dice el compañero, yo no sé si fue un consejo o no, pero tuvo una reunión, sí, lo dice Sandoval. Cuando dice que viste el poder del Sogo del Manrique, una serie de Bélgica, y dice, ha adoptado a Albán Pérez, ¿vale? Sí. Dice que lo tomó la palabra para que luego los ingleses no viven en la comunidad. Sí, Albán Y Pérez. hay papeles que hablan de esa persona. Sí, sí. Tenemos la firma. Sí, sí. Vamos a ver, yo es que de Sandoval tampoco me fío mucho, la verdad. Volvemos a lo mismo. ¿Qué credibilidad tienen los autores de los que estamos hablando? En el caso de Sandoval, pues también tiene poca, lamentablemente. Te digo, Sandoval da un nombre. Y investigando aparece. Sí, sí. Si no, si Albán Pérez también aparece y de hecho él alardea de haber sido el que animó, pero que una persona individual alardea de una cosa. No, habla de como una de las personas que toma la palabra porque debía haber muchas dudas por la situación, si está con los franceses, con la comunidad local. Aquí no había tropas, había muy poca gente, las tropas habían ido para operar y estaba por allá. Entonces,
en este caso, cuando tú valoras los documentos, lo que te mando, da un al barrio. Ese está corroborado, hay documentos que lo corroboran. Hay documentos que corroboran que él dice que hizo eso, sí. Sí, sí, Pero que existe. que existe el personaje, ¿no? Tiene algo más de verosimilitud quizá que lo demás de lo que está Claro, pasando. no, sí. Y luego hay otro elemento, el concejo, no abierto, pero el concejo se reunía no solo dentro de la iglesia, se reunía en el cementerio, hay documentos barrados en el cementerio de la iglesia del Señor Santiago, o sea que estuviera el edificio en obras, no quiere decir que no se pudiera seguir juntando en el cementerio, donde ya se había reunido con anterioridad, ¿eh? Sí. No sé cuánta gente cabía en el cementerio de la iglesia de Santiago, pero vaya. Claro, no, yo entiendo que es bastante polémico lo que yo digo, pero bueno, todas las opiniones son lógicamente respetables. Hay indicios circunstanciales que apuntan a una dirección, otros que pueden apuntar en otra. Repito, no me parece que Álvaro de Castro tenga la suficiente credibilidad como para... De hecho, apuntaba el compañero Sandoval, pero Sandoval en ningún lugar habla de concejo abierto. No, habla de una reunión, pues bueno. Bueno, pero reuniones, decir que había reuniones, es como decir, aquí se reúne el ayuntamiento, hombre, pues claro, se reúne, pero vamos a ver, no estamos hablando de si había reuniones o no había reuniones. Yo mismo he indicado que el corregidor se reunió tanto en Alfaro como en Calahorra con los regimientos. Y aquí no puedo decir, no, en Logroño no se reunió. Hombre, por supuesto que se reunió. Lo que se critica es si la reunión fue lo que se nos narra en los mitos, o no. Yo no digo que no hubiera reuniones, ¿cómo no va a haber reuniones para gestionar? Pero eso es un escenario, y otro escenario es, habla de Castro, cito, y las mujeres dijeron que harían esto, los niños dijeron que harían lo otro. Ni siquiera podemos afirmar que fuera un concejo abierto. Reuniones, por supuesto, concejo abierto. Yo, teniendo en cuenta todos los elementos de documentación que maneja y la escasa credibilidad que deja Álvaro de Castro, yo no, honestamente, me encantaría poder decir que sí, pero yo, honestamente, no puedo confirmar eso. Y es más, me tengo que decantar por decir que no es. A partir de ahí, tampoco yo cuestiono que se celebre, que se represente. Ojo, a mí me parece que este trabajo académico lo que pretende es aportar luz sobre unos hechos, pero luego, cómo nosotros nos celebremos, nos festejemos, recreemos. La batalla con los franceses en el Rebellín, todo me parece bien. Si al final de lo que se trata es de conmemorar ese hecho histórico y de divulgarlo, y luego aquellas personas que han participado en esos eventos van a tener a partir de ahora una obra de referencia donde decir, bien, vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué dicen los documentos sobre esto? Tampoco pretendo estar de acuerdo 100% con ustedes. Eso te iba a decir, porque mi compañero y yo somos los que empezamos con el concepto abierto, recreando, somos recreadores. Sí. Entonces, todo lo que es el guión, no lo vas a cambiar entero. Claro, pero yo no pretendo eso. Nosotros basamos en lo que hay. Sí que me gustaría que en el concejo abierto, pues eso, ahora vamos a meter a Pedro Guzmán, que llega aquí con las tropas, a hacer una pequeña representación. Vamos intentando desamoldarnos un poquito la historia. Sí que es complicado, sí. Pero ahora quitar el concejo abierto al pueblo de Logroño, o Pedro Belén de Gavara, que no es por los voluntarios. Y el pan, y los pestes, y el vino, y si hemos construido... Además, de hecho, hay un capítulo en el libro que lo redacta Sergio, que es precisamente contar la evolución de cómo hemos festejado el San Bernabé, desde el voto hasta la actualidad. Y eso en sí mismo es un tema de investigación importante, porque dice mucho de nosotros como sociedad y cómo hemos ido evolucionando. Fijaros, en el cuarto centenario, por ejemplo, es una cosa que a mí me gusta mucho contar, y además hay un expediente magnífico en el archivo municipal sobre, muy minucioso, ¿no? Hasta los cafés que pagaron a las autoridades, ¿no? En el cuarto es impresionante leer de un artículo ese expediente, la verdad. Bueno, pues una de las cosas que hacen es un partido de fútbol. En recreación, que era el equipo logroñés entonces, y si no recuerdo mal, contra el Alavés. Que dices, y los de Vitoria que pintan en esto. Venga Osasuna o un equipo francés, ¿no? Paris Saint-Germain o algo. Bueno. Nos vais a dar un poco de licencia, lo que... No, yo como historiador te doy toda la licencia. Toda, pero que quede claro que si lo que haces es una cosa, yo lo que hago es otra. Entonces, la gente que tú vas a enganchar con las recreaciones, yo que sé, mi sobrina, por ejemplo, que tiene 15 años, ¿sí? Que todavía no sabe nada de esto, y que yo voy con el ladrillo y me tira con él, ¿sabes? Se pone a jugar al Fortnite, no sé. Sin embargo, a lo mejor, pues ve a vosotros recrear y le fascina. Y luego al cabo de los años dice, pues esto del sitio de Logroño, de la sede, tal, del cerco, pues voy a profundizar. Bueno, pues ya va a haber
un material que se actualizará, porque esto no es inmutable, dentro de 10 años habrá alguien que aporte más, pero ya no saldrá del Castro. Pues te voy a decir una cosa, la recreación anima bastante al pero te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Te lo digo totalmente en serio. De hecho, mira, te lo voy a poner todavía más fácil. Antes de la recreación, ¿qué nos enganchaba al centro de Logroño a los logroñeses? ¿Qué nos enganchaba? El pan, el vino y el café. El cómic de Pedro Espinosa. Sí. Muchos de nosotros, si lo pensamos fríamente, lo primero que supimos del sitio de Logroño fue el cómic de Pedro Espinosa. Las inundaciones de vino, ¿no? Lleno de ucronías. Pedro estuvo en el curso de verano 2019, nos contó cómo había sido el proceso creador, fue maravilloso tenerle, la verdad. Además nos hizo unos dibujos de los ponentes fantásticos, estupendos. Habló un artista. A mí me enganchó así, y ahora estoy escribiendo esto. O sea, yo empecé con un cómic. Como mi sobrina va a empezar contigo, y tantos otros jóvenes logroñeses como vosotros, y a lo mejor dentro de 20 años o 25 o 30 son ellos los que encuentran nueva documentación y dicen, este carcamal de Diego Tellez no tenía ni idea, pero que sí que hubo concejo abierto y aquí hay un documento que lo demuestra y el Alvar efectivamente hizo lo que dijo. ¿Entiendes? Todo lo contrario a que haya ningún tipo de barrera o de separación, todo lo contrario, son cosas totalmente complementarias y necesarias. Y lo mismo que digo en la recreación, digo tantas otras cosas. En el mismo curso de verano, un juego de mesa que está desarrollando un amigo. ¿Y qué tenía como leitmotiv? El pan, los peces y el vino. Pues no pasa nada. Si eso ya se ha integrado en nuestro genoma festivo, no pasa nada. Lo mismo que dentro de 100 años a lo mejor pues son otras cosas. De hecho, el audiovisual que ponen en el cubo es el pan y los peces. Ya le dije a Maite, bajadme a esos pescadores, es lo que son. Y me parece bien. Sí. Yo creo que no. Dada la hora, yo creo que ya debemos concluir. Muchas gracias. Gracias, profesores, por la magnífica exposición. Les emplazo mañana a la charla siguiente que va a tratar sobre los tercios, incluso se va a hablar de Suceso Terreros, un héroe legionario. Mañana. Entonces, el martes, vuelvo a repetir, mañana lo diré, la conferencia que tiene que pronunciar el martes el profesor don José Luis Gómez Sánchez se traslada a la delegación de defensa a las 7:30. Por favor, sean puntuales porque tenemos el mismo problema de la. ¿De acuerdo? Muchas gracias.